es el segundo bloque ya de su primer encuentro por televisión. Muchas gracias por sintonizarnos todos los días martes y los días jueves. Lo prometido es deuda. En el segundo bloque tenemos al poeta Julio Micolta Cuero. Javier, ¿quién es Julio Micolta Cuero? Va a hacerle usted la introducción. A ver. Tenemos tiempo para eso. Es un currículo larguísimo. Es larguísimo. Este señor es uno de los poetas más connotados y destacados que tenemos en Esmeralda. Ha incursionado en varios géneros literarios. También acordémonos que es poseedor de una facilidad de palabra, y además de eso es uno de los decimeros más extraordinarios que tenemos hasta ahora. Entonces, imagínate, ser portador de la palabra, entrar en la décima y manejar los patrones de la poesía como los maneja Julio Micolta, quien ahora poco regresó de un viaje que estuvo por Colombia recibiendo un homenaje, pero antes de eso estuvo en Perú. Y antes de eso, bueno, no nombramos porque se nos va el programa hablando del currículum. Julio Micolta Cuero, bienvenido a su primer encuentro, gracias por asistir con nosotros. ¿Qué es la poesía para Julio Micolta? Bueno, primero estoy muy motivado y satisfecho de estar acá en este set televisivo y participando en una actividad tan emblemática y trascendente como es el primer encuentro de la palabra, que llena de muchas expectativas a la colectividad esmeraldeña, de tal manera que es de sumo orgullo ser contertulios de estos dos personajes, asimismo de trascendencia. Me preguntabas sobre la palabra. ¿Qué es Bueno, ustedes mismos por estos días están convocando al primer encuentro sobre la historia de Esmeralda, sobre aquellos aspectos inherentes y medulares a lo que significa la identidad de un pueblo que en el devenir del tiempo necesita reivindicarse en los hechos y fundamentalmente en lo que describe esos pasos y esos caminos, que es justamente la palabra, porque no puede haber una historia que no precise de ser contada. Y eso me trae a la memoria las palabras geniales de Nelson Estupiñán Vaz cuando se refería a nuestros decimistas esmeraldeños, aquellos hombres y mujeres del campo sin mayor cultura, formación académica, para decirlo mejor, que sin embargo tenían la inteligencia, la capacidad suficiente, la memoria para escribir, como decía Nelson Estupiñán, con el lápiz de la voz. Es decir, la palabra a través del tiempo tiene su connotación precisa y respetable para saber definir y orientar comportamientos humanos. Hay un autor puertorriqueño, Agustín Laomonte, que él sostiene que la palabra, la oralidad, es el derecho a existir de un universo filosófico que busca resistir, que busca identificarse. ¿Qué significa esto para Julio Micolta? O sea, la palabra es un derecho a existir de un mundo filosófico. ¿Esto es así? No sé a quién corresponde el pensamiento, pero alguna vez estuve presente en la casa de un gran exponente, un artífice de la cultura manadita, de mucha trascendencia nacional y universal, el famoso Horacio Hidrobo Peñarrera, y en una de las paredes de su casa museo había una frase de esta connotación: la palabra es la única realidad movediza. Y cito esta parte porque en realidad, ¿qué sería de un mundo, qué sería de una humanidad si la palabra no es la constante permanente para la comunicación, entre otros aspectos adheridos o sumados a la misma? Filosóficamente, la palabra y su contenido trasciende en la comunicación permanente entre los seres humanos, inclusive nosotros que como seres humanos, valga la redundancia, inteligentes, nos comunicamos inclusive con los animales. Por ejemplo, decimos que el perro
es un, valga la redundancia también, es un animal que tiene inteligencia y se entiende a través de la palabra con los seres humanos. Nosotros los llamamos. Decía, y me agrada sobremanera citar mucho a Nelson Estupiñán Vaz, porque además un poeta era un gran filósofo de la palabra, y dice que aún las cosas tienen alma y que aún las cosas tienen lenguaje, tienen un dialecto que no lo podemos identificar en su expresión espiritual, pero que la sentimos y que nosotros podemos interpretarla a través de nuestra voz, a través de nuestro pensamiento y convertir estos insumos de lo más espiritual, de lo más intrínseco en palabras. Ya, decíamos, ¿no?, que la oralidad depende del idioma y el idioma a su vez depende de la palabra, pero la palabra depende de la she, del espíritu, de esa espiritualidad, porque sale de adentro. La palabra, por lo tanto, genera acción, reacción, genera poder, es motivadora de vida, dadora de conocimiento. ¿Eso está bien bajo los preceptos de Julio Micolta? Naturalmente, pues si nosotros nos referimos a la cultura, a la expresión que trasciende a través de los pueblos, a través de las generaciones y de quienes se empoderan de la palabra, empoderarse en el buen sentido de la palabra. Entonces, hablamos y nos comunicamos a través de la palabra, nuestros actos, en todas las manifestaciones del quehacer común de los seres humanos, la palabra está allí. Entonces, la única realidad movediza definitivamente es la palabra. Javier, no sé si damos vuelco y vamos viendo ya la palabra de Julio. ¿Cómo Julio se comienza a escribir? O sea, lo que siempre le he preguntado, ¿cómo los poetas comienzan a crear este sueño, esa transportación al que lee? ¿Cómo se llega a eso? Hay que estudiar, nace de uno va a la universidad. ¿Cuál es la diferencia? Mira que te hago muchas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que te recita algo de la calle, que ha aprendido de sus abuelitos, alguien que crea algo? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Bueno, existe la disyuntiva, la discusión, el interés de saber permanente, o si el poeta se hace o nace. Yo pienso que los seres humanos genéticamente como que traemos, como podría interpretarlo desde el punto de vista de las mismas palabras de un gran poeta y escritor norteamericano apasionante que a mí personalmente me orienta y me delinea caminos, Walt Whitman. Él decía: antes de que mi madre me pariese, generaciones me condujeron. Mi embrión nunca estuvo ni dormido ni enterrado. Es más o menos la interpretación de esto que tú ya neuronalmente ya está, no como un reflejo condicionado, sino que tú desde la nacencia ya traes esas virtudes y luego vas asimilando el campo de la creatividad, vas orientando tu vocación. Como en mi caso, yo realmente desde niño tuve mucha afinidad, mucha inclinación, mucha actitud condescendiente con el buen decir, con la palabra, con la creatividad cultural a través de la literatura, en este caso en las motivaciones orientadas hacia la poesía. Cuando yo estaba en la escuela, porque ahí tienen que jugar su papel importantísimo los maestros. Ya. Yo puedo decir que yo fui descubierto como un joven, como un niño con manifiestas actitudes hacia las letras por mis maestros, por mis profesores y sobre todo por una gran maestra, porque yo nací en 1900, bueno, ya van a conocer mi edad, en el 55, aquí en un sector muy populoso de Esmeraldas, por eso creo que tengo alguna cuota de buen humor, y cuando me dicen si soy esmeraldeño, yo le digo yo soy machaleño. Me dice, tú eres de la provincia del Oro, de Machala. No, yo nací
pobre humildemente en el sector del barrio denominado como La Machala, de lo cual me siento orgulloso porque en esa época todo ese sector que es vecino inclusive de Barrio Caliente era un real escenario de mucha cultura y sobre todo cultura universal, afroancestral. No nos olvidemos que Esmeralda es un puerto internacional y en esa época las culturas nos llegaban pues a través de... Recalaba acá en Esmeralda. Naturalmente, porque la cultura definitivamente a nuestro país de lo más remoto nos llega por el mar. Y Esmeralda tuvo y ha tenido siempre esa cosmovisión, esa geopolítica, si cabe el término, esa direccionalidad. Entonces, en el año 62, cuando yo tenía 7 años, mi mamá con mis hermanos se fue de Esmeralda en la migración interna que llamamos buscar el polo de desarrollo, y a mí me tocó estudiar en una escuela nocturna en Guayaquil y tener una excelente y brillante maestra de mucha trascendencia, Fanny Alarcón San Miguel. Y a veces, cuando tú eres un niño, aun cuando te dan tareas en la casa, te sientes a veces hasta molesto cuando te toman en cuenta para que tú seas quien lleves la voz cantante en ciertos oficios, en ciertas órdenes. Ahora que ustedes están tocando el tema de lo consuetudinario, allí entra pues que el niño tiene que cumplir con ciertos valores y ciertas directrices de los menores. En la escuela, la persona que estaba identificada y direccionada para intervenir en todos los actos era Julio cívicos Micolta. era Julio Micolta. Entonces yo me sentía a veces cargado de actividad. De esa responsabilidad también. Julio Micolta viene el 25 de julio, se celebra la Fundación de Guayaquil a preparar el discurso por la Fundación de Guayaquil, el natalicio de Simón Bolívar, el 9 de octubre, la independencia de Guayaquil, y etcétera, 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 actividad. Javier, pero eso... No sé si Javier tiene otra pregunta para ir avanzando. Avancemos porque para hablar de la 10ª de la policía y de Julio Micolta. No, es que dije, de verdad, el invitado que tenemos es de lujo. Hablar de él ya se nos va. Entonces vamos a ir un poco desalambrando, vamos otra vez recomponiendo esto del uso de la palabra y de la palabra hecha poesía. Julio Micolta empieza a hacer poesía o décima. ¿Qué es lo primero que le llega a Julio Micolta como inspiración o como pasión? Mire que esa pregunta es realmente interesante. Con los antecedentes citados, ustedes pueden colegir que mis inicios en la poesía, en la actividad cultural, no estuvieron directamente involucrados con el quehacer literario de Esmeraldas. Yo antes de conocer a nuestros poetas, estuve interesado, por ejemplo, por los poetas de la generación decapitada, los modernistas, Medardo Ángel Silva, Arturo Borja, entre otros, ¿no? Ahí aprendí aniversario, hoy cumpliré 20 años de aventura sin nombre, dejar de ser niño y de empezar a ser hombre, de razonar con lógica y de pensar según los anchos profesores del sentido común. Me son duros mis años y apenas sí son 20, ahora se envejece tan prematuramente. O aquel que dice, hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto y silenciosamente de algún puerto, irse alejando mientras muere el día, y luego en esa línea una generación del más acá, la generación de los 5 con puño de Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta, Diez Canseco, etcétera, etcétera. Entonces, yo al inicio fui un verso librista. Y es más, en mis participaciones iniciales en los concursos, modestia aparte, yo gané concursos de poesía en este país
con verso libre. Pero más adelante, cuando entro de fondo a mis raíces, a la identidad, porque fundamentalmente hay que ser consecuente con la identidad, y me encuentro con esa poesía negra tan profunda, tan cosmovisionaria, Adalberto Ortiz, Nelson Estupiñán Bas, Antonio Preciado, internacionalmente con Nicolás Guillén de Cuba, entre otros, y yo encuentro allí la musicalidad de la palabra a través del octosílabo, y luego tengo contacto directo a través de mis lecturas con Timarán y Coabú, el desempate, y luego en una relación amistosa con el gran escritor Nelson Estupiñán Bas nace la inclinación inseparable hacia la décima. Sobre ese tema, sobre su amistad con el maestro Nelson Estupiñán Bas, regresamos después de este corte comercial en este su primer encuentro por televisión. 13 y 14 de noviembre nos vemos todos en el Salón Tácito Ortiz Urriola del Gobierno Provincial de Esmeraldas.